Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Villarreal del quinto B nocturno de la carrera de Contabilidad Superior del Instituto Universitario Sucre, de la materia de finanzas con el economista Osvaldo Lor. Les voy a hablar sobre el capítulo 26 de arrendamiento del libro Principios de Finanzas de Bradley Mears Allen. El arrendamiento. El arrendamiento. Uno de los objetivos del arrendamiento es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que presente fielmente esas transacciones. Antecedentes. Los antecedentes más antiguos del arrendamiento los encontramos en el derecho romano, en las figuras contractuales. Se practicó en sus inicios solamente en esclavos y animales. No fue hasta el siglo II a.C. cuando apareció la renta de tierras. Posteriormente, ya en épocas del Imperio, en Roma fueron construidas grandes edificaciones con fines habitacionales. De esta manera comenzó el alquiler de viviendas. La locación en el derecho romano se aplica el acto jurídico por el cual una persona cede a otra el uso o goce de un bien mueble o inmueble. Consiste esencialmente en la concesión temporal del uso o gozo de un bien mediante el pago de una renta o precio determinado. El arrendamiento. Definición. Un arrendamiento es una relación entre dos partes contractuales, mediante la cual se produce una cesión por un tiempo determinado de un bien o servicio. A cambio, la parte que aprovecha esta posesión debe realizar una contraprestación económica. Los arrendamientos adoptan muchas formas, pero en todos los casos el arrendatario usuario promete hacer una serie de pagos al arrendador dueño. El contrato de arrendamiento especifica si los pagos son mensuales o semestrales. Normalmente el primer pago se debe hacer en cuotas en cuanto se firma. En general los pagos son uniformes, pero su esquema que se puede ajustar a las necesidades del usuario. ¿Quiénes intervienen en el arrendamiento? Un arrendamiento se compone de dos actores principales: el arrendador, propietario del bien alquilado, y el arrendatario, usuario del bien alquilado. Entre ambos se pacta un contrato de alquiler donde se determinan los derechos y obligaciones de cada parte. Arrendatario: persona física o jurídica que pone a disposición de otra una propiedad o cambio de una cantidad de dinero. Arrendador: persona física o jurídica que contrata el uso de un bien a su propietario a cambio de una renta o mensualidad. Algunas de las características principales de un arrendamiento son: renta periódica. El precio de alquiler, un bien o servicio suele abonarse con una frecuencia periódica preestablecida, habitualmente mensual o anual. Duración predefinida. El alquiler del bien servicio se realiza durante un periodo de tiempo preestablecido. Contrato escrito. Aunque el contrato de alquiler se puede realizar de forma verbal, lo habitual es reflejar por escrito con la firma de arrendador y arrendatario. Fianza y garantía. Por ley, el arrendador tiene derecho a solicitar una cantidad de dinero equivalente a una mensualidad para garantizar el buen uso del bien arrendado. El contrato de arrendamiento. Conforme a lo antedicho, el arrendamiento es
consensual, porque se basa en el conocimiento de las partes y no requiere más formalidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se trata de un alquiler de vivienda de larga duración, resulta obligatorio respetar la LAU. Bilateral, porque interviene la parte que transmite la posesión y la que la recibe. Esto no impide que en el contrato de arrendamiento participen más de dos personas. Por ejemplo, la vivienda puede ser propiedad de un matrimonio, caso en el que ambos cónyuges intervendrían en calidad de arrendadores. Temporal. Por el uso y disfrute se transmite durante un periodo de tiempo determinado. Existen usufructos vitalicios, pero su funcionamiento es diferente del arrendamiento. Oneroso, porque quien entra a ocupar el inmueble o a disfrutar la cosa paga una renta por él mismo. Ejemplo, supongamos que un fabricante arrenda una máquina para manufacturar un nuevo producto complejo. Habrá un año de pruebas antes de que el volumen de producción se estabilice. En este caso, sería posible convenir pagos menores durante el primer año del arrendamiento. Cuando se termina un arrendamiento, el equipo se devuelve al arrendador. Sin embargo, es frecuente que el contrato de arrendamiento conceda al usuario la opción de comprar el equipo o rentar uno nuevo. Algunos arrendamientos son de corto plazo, se pueden cancelar durante el periodo de contrato a opción de arrendamiento. Se conocen como arrendamientos operativos. Otros se extienden durante la mayor parte de la vida económica del activo y no pueden cancelarse, o solo se cancelan si el arrendatario reembolsa cualquier pérdida que pudiera acarrear. Son los arrendamientos de capital financieros o de pago total. Arrendamientos financieros. El arrendamiento financiero, también conocido como arrendamiento de capital, es un acuerdo entre dos personas, físicas o morales, en la que una de ellas concede el uso de un bien mueble o inmueble a cambio de un pago periódico con opción de compra. El arrendamiento puro o leasing tiene como base este mismo acuerdo, pero se diferencia en que le permite al arrendatario deducir los impuestos de la totalidad de los pagos y al terminar el contrato ofrece la opción de comprar el activo al valor justo del mercado, extender el plazo de financiamiento o comenzar otro contrato con un bien más moderno. El arrendamiento puro y financiero se suele utilizar para adquirir activos como maquinaria, inmuebles, flotillas, entre otros. Los arrendamientos también difieren por los servicios que proporciona el arrendador. Es un esquema de servicio completo o renta. El arrendador se compromete a darle mantenimiento y asegurar el equipo y a pagar cualquier impuesto predial que genere. Un arrendamiento neto, el arrendatario acepta darle mantenimiento al equipo, asegurarlo y pagar cualquier impuesto predial que genere. Los arrendamientos financieros suelen ser arrendamientos netos. La mayor parte de los arrendamientos financieros se contratan sobre activos nuevos. El arrendatario identifica el equipo, arregla con la empresa arrendadora que lo compre del fabricante y firma un contrato con la arrendadora. Esto se llama un arrendamiento directo. En otras cosas, la empresa vende un activo ya que posee y lo renta del comprador. Estos arreglos de venta con arrendamiento posteriores son comunes en los bienes inmuebles. Arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo es un acuerdo donde el arrendador cede el derecho de uso de un activo a otra persona, a cambio de un pago periódico.
La diferencia entre el arrendamiento operativo y el financiero es que el arrendatario no tiene la opción de extender el contrato ni comprar los activos al finalizar el periodo. Por ello, esta modalidad de arrendamiento es utilizada principalmente para artículos tecnológicos que se deprecian a mediano plazo, como computadoras. Sale and leaseback. Sale and leaseback es un esquema que permite al arrendatario obtener liquidez inmediata de los activos de su empresa sin dejar de utilizarlos. En este esquema, la empresa vende un activo al arrendatario y éste le arrienda el mismo activo o la empresa. Eso permite que la empresa obtenga el precio de venta en efectivo y pueda seguir usando el bien a cargo de un pago mensual. Esta modalidad es preferida por las empresas que enfrentan una crisis de liquidez a corto plazo y suelen utilizarse activos que aumenten su costo con el tiempo, como bienes raíces. Arrendamiento apalancado. El arrendamiento apalancado es un esquema que ha aumentado su popularidad en los últimos años. A diferencia de los tres tipos de arrendamiento anteriores, en este participan tres partes del arrendatario: el arrendador y un prestamista que suelen ser una institución bancaria. En este esquema, el arrendador proporciona un porcentaje del capital del costo del activo arrendado y el prestamista es quien financia el activo cuando el arrendatario paga la renta mensual del bien arrendado. Este utiliza el monto para ir saldando la deuda con el prestamista. Ejemplo. Por ejemplo, digamos que la empresa X quiere captar efectivo vendiendo una fábrica, pero conserva su uso. Para esto podría vender la fábrica a una compañía arrendadora y al mismo tiempo firmar con esta un contrato de arrendamiento de largo plazo. La propiedad legal de la fábrica pasa a la compañía arrendadora, pero el derecho de usarla sigue siendo de la empresa X. ¿Por qué arrendar? Razones sensatas para arrendar. Los arrendamientos de corto plazo son convenientes, supongamos que quiere usar un auto durante una semana. Podría comprar uno y venderlo a los 7 días, pero sería tonto. Bastante aparte del hecho de que el registro de la propiedad es una molestia. Perdería tiempo en escoger el auto, negociar la compra y arreglar el seguro. Luego, al final de la semana, tendría que negociar la venta y cancelar el registro y el seguro. Cuando uno necesita un auto solo por un breve tiempo, lo más lógico es rentarlo. Así se ahorra el problema de registrar su propiedad y conoce el costo efectivo. De modo similar, a una compañía le conviene arrendar equipo que necesita solo por 1 o 2 años. Desde luego, esta clase de arrendamiento es siempre un arrendamiento operativo. Algunas veces el costo de las rentas de corto plazo pueden parecer prohibitivamente caro o resulta difícil rentar a cualquier precio. Esto sucede en el caso de equipo que se daña fácilmente con un uso descuidado. El propietario sabe que es improbable que los usuarios de corto plazo tengan el mismo cuidado que tendrían con su propio equipo. Cuando hay muchos riesgos de maltrato, los mercados de renta de corto plazo no sobreviven. Así es, bastante fácil comprar un Lamborghini. Las opciones de cancelación son valiosas. Algunos arrendamientos que parecen costosos en realidad tienen un precio apropiado una vez que se reconoce la opción de cancelarlos. Se da mantenimiento. Es un arrendamiento de servicio completo. El usuario recibe el mantenimiento y otros servicios. Muchos arrendadores están bien equipados para dar un mantenimiento eficiente. Sin embargo, tengan presente que estos beneficios se traducirán en mayores pagos de arrendamiento. Arrendar o comprar. Si necesita un auto o limusina solo por un día o una semana, seguramente lo rentará. Si necesita uno por 5 años, es probable que lo compre. En medio queda una región gris, en la que no es obvia la decisión de arrendar o comprar. Sin embargo, la regla de decisión debe ser clara. Si necesita un activo para su negocio, cómprelo. Si el costo equivalente anual de su propiedad y operación es menor que la mejor tarifa de arrendamiento puede conseguir en el exterior.
En otras palabras, cómprelo si puede rentárselo a usted mismo, más barato que lo que puede rentarlo de otros. De nuevo cuenta, recalcamos que esta regla se aplica a los arrendamientos operativos. Si planea usar el activo durante un periodo extenso, generalmente el costo equivalente anual de poseer el activo será menor a la tarifa del arrendamiento de operación. El arrendador tiene que subir la tarifa de arrendamiento para cubrir los costos de negociar y administrar el contrato, los ingresos que se pierden cuando el activo está ocioso y no se renta, entre otros. Estos costos se evitan cuando la compañía compra y se renta a sí misma. Hay dos casos en los que conviene los arrendamientos operativos, aun cuando la compañía planea usar el activo durante mucho tiempo. En primer lugar, el arrendador puede comprar y manejar el activo con menos gastos que el arrendatario. Ejemplo. Por ejemplo, las grandes compañías arrendadoras de camiones compran miles de vehículos cada año, lo que las pone en una excelente posición para negociar con los fabricantes. Estas compañías también manejan operaciones de servicio muy eficientes y saben cómo extraer el máximo valor de rescate cuando los camiones se desgastan y es tiempo de venderlos. Un pequeño negocio o una pequeña división de otra mayor no pueden alcanzar estas economías y les resulta más baratas arrendar los camiones que comprarlos. Segundo, a menudo los arrendamientos operativos contienen opciones útiles. Supongamos que ASME ofrece a Establishment Industries los siguientes dos arrendamientos. Un arrendamiento por un año de $26,000. Un arrendamiento por 6 años, $28,000 con la opción de cancelar el arrendamiento en cualquier momento después del año. El segundo arrendamiento tiene atractivos obvios. Supongamos que el director general de Stambles se aficiona a la limusina y quiere usarla el segundo año. Si la tarifa se incrementa, el arrendamiento 2 permite a Stambles seguir con la tarifa anterior. Si las tarifas bajan, Stambles puede cancelar el arrendamiento 2 y negociar una tarifa más baja con ASME o alguna de sus competidores. Desde luego, el arrendamiento 2 es una propuesta más costosa para ASME. En efecto, concede a Establishment una póliza de seguro contra los incrementos en las futuras tarifas de arrendamiento. La diferencia entre los costos de arrendamiento 1 y 2 es la prima anual de seguro. Pero los arrendatarios estarían contentos de pagar el seguro si no tienen un conocimiento especial del valor futuro de los activos o de las tarifas de arrendamiento. Una compañía arrendadora adquiere este conocimiento en el curso de su negocio y en general puede vender dicho seguro con utilidades. En conclusión, hemos visto que el contrato de arrendamiento, al ser en definición un contrato por el cual una persona llamada arrendador y la otra parte arrendatario pone temporalmente una opción a disposición de otra, en alquiler o a la venta. Alquiler es el tipo de contrato consensual, ya que son aquellos para cuya validez no se requiere la observancia de una forma, sino únicamente el consentimiento de las partes presentes o ausentes, y ya lo manifiestan de modo expreso o tácito. Por otro lado, nos encontramos con la tácita reconducción no prolongada en el anterior arrendamiento. Más bien perfecciona un nuevo arrendamiento que se presume concertado por duración indeterminada, sometida a todas las condiciones del arrendamiento primitivo, excepto la duración que es indeterminada. Es por tanto de gran ayuda saber cómo hacer un contrato de inquilinato, sus elementos constitutivos, sobre todo saber cómo rescindir o terminar un contrato de inquilinato de acuerdo a nuestra legislación. Entre las recomendaciones
Nosotros como estudiantes debemos saber todo lo relacionado a los arrendamientos y los contratos de innovación, su naturaleza, las leyes que la rigen para tener un conocimiento claro, ya que nos ayudaría en el ejercicio de nuestra carrera. Bueno, con esto acabo mi exposición del capítulo 26 de arrendamiento. Muchas gracias con todos.